IAD México presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles para un nuevo programa de inversiones inmobiliarias. Viernes por la noche les acompañamos durante una hora de las 10 a las 11 para platicar del sector inmobiliario. Y en este espacio siempre damos un poco de espacio a temáticas nuevos, innovadores, un poco más de nicho. Hablamos normalmente del sector inmobiliario de lujo, pero hoy vamos a tocar una temática totalmente distinta. Vamos a hablar del flipping inmobiliario. Porque se estarán preguntando de qué se trata, cuál es esta palabra. Pues el flipping inmobiliario, en realidad, en mexicano, en español, es la remodelación. Y vamos a platicar de este tema con una experta, Brenda Mendoza. Vamos a tomar el tiempo de ayudarles a entender cuáles son las ventajas de este esquema, cómo invertir a través del método del flipping, cómo entender cuáles son los retos y desafíos y por supuesto les vamos a dar las herramientas para poder aplicar esto. Y si les interesa, por supuesto, aprender más, pues les vamos a invitar a estar con nosotros en un programa que hemos diseñado especialmente para ustedes. También haremos, por supuesto, al final de nuestro programa un pequeño espacio para una joya de inversión. Constantemente en el programa de inversiones inmobiliarias les acercamos, por supuesto, los vehículos de inversión los más seguros del mercado, donde el potencial de crecimiento y de retorno es el más alto. Ahora, para mí es un gusto, por supuesto, acompañarles. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo, Inversiones Inmobiliarias. Allá quiero que me sigan compartiendo todas las preguntas inmobiliarias o relacionadas al sector de bienes raíces que tengan. Así, en las diferentes secciones de la semana les podemos acercar el conocimiento y los actores los más relevantes. Pero Brenda, es un gusto, por supuesto, tenerte con nosotros por aquí. Quería hablar del flipping inmobiliario porque, ¿sabes?, en el subconsciente de las personas, especialmente ahora, con todo lo que vemos en los medios, hay 2 o 3 tipos de bienes raíces. Tienes el asesor de la calle que vende las casitas, que a veces es una señora grande, y esto es un poco la imagen que tenemos aquí de los bienes raíces. Tienes lo que nos vende Netflix, por ejemplo, donde vas a vender propiedades de lujo en series como Selling Sunset, por ejemplo, o Selling Beverly Hills. Y tienes una tercera rama que muchos han visto porque lo usan como un programa de diversión, que son esos programas donde ves en Home and Garden TV, por ejemplo, ves a parejas que deciden atacarse a la remodelación de una vivienda. Y de hecho yo me acuerdo muy bien cuando vivía en Londres, miraba un programa que se llama Grand Design. Si les gusta la remodelación, les invito a que lo vayan buscando en YouTube. Existe. Y este programa te enseñaba cómo con el ojo del arquitecto y una visión y una gran voluntad podías remodelar una propiedad y además hacer de esta remodelación un producto muy lucrativo a nivel económico. Y entonces, para entender este concepto, pues te invitamos para que nos platiques de esto. Tú eres la fundadora de BM Arquitectura, eres especialista en flipping inmobiliario y te damos la bienvenida. Gracias, Karim. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Me presento, soy Brenda Mendoza, soy arquitecta y fundadora de BM Arquitectura, Diseño y Construcción. Soy experta en inversiones inmobiliarias y agente de la red IAD México. En compañía de mis socias, las arquitectas Liliana Alarcón e Isabel Casas, nos dedicamos actualmente a ayudar a propietarios de casas o departamentos en la Ciudad de México a maximizar el valor de su patrimonio en venta o alquiler a través de una estrategia de remodelación como inversión, que es el flipping inmobiliario. Ahora, vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿qué quiere decir flipping? Que viene de la palabra inglés flip, pero ¿qué quiere decir? Claro que sí. Básicamente, significa invertir estratégicamente en la remodelación de una propiedad para incrementar su valor y venderla al mejor precio en el mercado inmobiliario de la zona. Esto nos lleva a maximizar las ganancias a través de su venta o alquiler. Ahora, para los que nos escuchan, los que nos ven, siempre escuchan aquí en el programa que hablamos del sector inmobiliario como un producto financiero. Para muchos de ustedes estoy seguro que dicen, pero yo no entiendo, el sector inmobiliario no tiene nada de un negocio financiero. El sector inmobiliario es de ladrillos, es de cosas tangibles, no es la bolsa, no son las cosas que me cuestan entender. Quiero que entiendas cómo funciona una inversión inmobiliaria. Y en 3 escenarios. En un escenario, el más común, compras una casa con una hipoteca y esencialmente tienes un rendimiento anual durante un periodo de 20 años. Tradicionalmente,
un 5%. ¿Okay? Lo que hace que cada 10 años tu propiedad esencialmente se duplique de valor. ¿Okay? Después tienes el desarrollador que él decide construir con un terreno, crear valor sobre este terreno y a través de la inversión de terceros en preventa o de amigos, en un periodo de 24 a 48 meses, esté generando mucho valor. Entonces, él calcula el valor del retorno de inversión, no en base a las ventas, sino en base al tiempo que ha invertido el dinero y que ha regresado de manera desarrollada. ¿Okay? Y después tienes el flipping, que es una versión híbrida en realidad entre estas dos. Es la versión donde ya el activo existe, entonces no tienes que sufrir los dolores, por supuesto, de la construcción. Nos va a platicar de esto Brenda mucho más a detalle. Y ves el potencial en una propiedad de agregarle valor a través de una remodelación. Y flip quiere decir voltear, quiere decir literalmente aportar valor y gracias a este valor crear dinero. Y entonces calculas, por supuesto, tu dinero. Y por esta razón quiero que tú nos expliques por qué consideras que esto es un modelo de negocio aparte, Brenda. Claro que sí, Karim. El flipping inmobiliario es un modelo de negocio muy interesante y muy rentable porque tiene una de las tasas de retorno de inversión mucho más elevadas en los esquemas de inversión en corto plazo. Y esto nos estamos comparando con fondos de inversión, digamos, de acceso inmediato al dinero, y corto plazo me refiero a, por ejemplo, un año, menos de un año, a lo mucho 18 meses. Entonces, tenemos tasas de retorno de inversión que van del 30 al 50%. En comparación con CETES, por darte un dato, en su mejor punto la pandemia no rebasó del 12%, estábamos debajo del 11%. Entonces, la realidad es que el flipping inmobiliario es un modelo de negocio de inversión en bienes raíces porque, como tú lo comentabas, se tiene que aportar capital a una propiedad deteriorada para poder incrementar su valor en el mercado y poderla vender maximizando sus ganancias. Me gusta mucho este concepto porque primero te fuerza a entender que para comprar de manera inteligente o más bien para ganar dinero de manera inteligente, tienes que comprar de manera inteligente. Y esto quiere decir buscar estas propiedades que tienen el potencial, pero que todavía no están allá y que están de cierta manera en un estado un poco deteriorado, ¿ok? O donde les puedes dar un cambio de uso que te va a permitir crear valor. ¿Y ahí qué pasa? Pues, obviamente, si compras una propiedad 10, 15, 20, 30% debajo del precio del valor de metro cuadrado, pues vas a tener una ganancia inherente, como está integrada dentro del precio de compra. Y si después eres capaz de aplicar técnicas de remodelación que te permite renovar esta propiedad, remodelarla para que sea de mayor calidad, obviamente vas a generar otra plusvalía. Le vas a deducir tus gastos y esencialmente vas a tener un 30% de retorno. 30% es enorme en tan poco tiempo. ¿Cuál es la duración promedia de un proyecto de flipping? Si lo comparamos al desarrollo inmobiliario, ¿sabes? No, claro, o sea, es a corto plazo. O sea, un desarrollador inmobiliario te lleva 10 años, 5 por lo menos. En el flipping inmobiliario estamos hablando de una estrategia crítica que es la compra de la propiedad, o sea, la búsqueda, la compra, la remodelación y la venta. Estamos hablando que no debe de exceder de un año. Exacto. Entonces, ves que cómo puedes tú hacer retornar tu dinero. Entonces, si estás buscando, por supuesto, además, lo estás haciendo en realidad, la diferencia que se hace entre la inversión en un CETES y la inversión en una vivienda es que en realidad hay un bien raíz tangible detrás, entonces estás seguro de que tu capital está protegido. Y dos, si quieres mantener el activo, pues vas a poder aprovechar, por supuesto, la creación de plusvalía y entonces este retorno inicial se va a aumentar con el paso del tiempo y si arrancas tu proyecto inmobiliario con un 30% de rentabilidad, te queda 70% de capital a pagar, muy rápidamente amortizaste esencialmente tu inversión y puedes volver a repetirlas de manera seguida. Ahora, vamos a compartir un caso de éxito, porque creo que la mejor manera de entender esta rentabilidad es de poder tomar un caso, y te había pedido de compartir algunos. Nos traes uno que se llama el proyecto Albatros.
Sí, de hecho son casos recientes que estuvimos analizando en colaboración con la misma red de agentes de la inmobiliaria IAD, que es a la que pertenecemos. Entonces, este contacto que tienen los agentes con los propietarios de estas propiedades, en donde el mismo propietario se ve en la dificultad de poder hacer una inversión para poder mejorar el estado físico de su propiedad, lo que hacemos es buscar este tipo de casos para poder fungir como inversionistas de este tipo de proyectos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es partir de un correcto estudio de rentabilidad, porque es a partir de este estudio en donde se determina inicialmente el éxito o el fracaso del proyecto. El caso en particular del proyecto Albatros, que es el más reciente que tuvimos, es un departamento de 45 metros cuadrados que evidentemente estaba en un estado de deterioro, en el cual nosotros hicimos un análisis y estudio de mercado para determinar cuáles eran los rangos máximos y mínimos del valor de ese tipo de propiedades en esta zona, y determinamos que podíamos ofrecerle al propietario inicialmente un monto del valor por su casa de 360,000 pesos, que es un rango de 8,000 pesos por metro cuadrado. Estamos hablando de un departamento en Ecatepec. La inversión para esta remodelación la estimamos en un monto de 200,000 pesos, y el valor de venta al que nosotros aspirábamos a llegar con esta remodelación estaba en aproximadamente 742,500 pesos, que es un rango de 16,000 metros cuadrados. Estamos hablando que sin remodelar la casa valía 8,000 pesos y íbamos a aspirar a duplicar el valor de esa propiedad a través de esta remodelación. Entonces, si nosotros analizamos estas cifras, nos dimos cuenta que la utilidad, que es prácticamente el valor de venta menos la inversión, se traducía en un monto de 182,500, lo cual nos daba un rendimiento de 32.5% de esta inversión. Esta utilidad de 182,500 se puede compartir 50 y 50 entre el inversionista y el propietario, de tal manera que el propietario, además de este monto inicial que nosotros le ofrecemos, tiene la posibilidad de ganar un poquito más de lo que vale actualmente su propiedad. Bien, entonces aquí, equipo, hay dos esquemas totalmente distintos que vamos a desbozar un poquito porque es muy interesante, usando este concepto. Como propietarios, hoy en una situación quizás donde no tienen el recurso para poder vender la casa rápidamente al mejor precio sin hacer remodelación, el flipping es un súper mecanismo, porque pueden encontrar un experto como Brenda, por ejemplo, y sus socias Isabel, Liliana, quien pueden hacer un estudio muy específico para determinar cuál es el potencial de venta de esta casa, que pueden aportar, gracias a su red de inversionistas, el capital para poder renovar la casa y venderla a un costo mayor. Y en este caso, el primer beneficio es asegurarnos de vender la casa más rápido y a un mejor precio. ¿Okay? Y ahí el inversionista y el propietario pueden decidir efectivamente compartir esta ganancia. El segundo rubro que yo veo más como menudo es el rubro del inversionista, que él es capaz, que ha desarrollado el ojo, que es capaz de identificar por sí mismo estas oportunidades, que tiene el capital, esos 300,000 pesos, que puede pagar en totalidad o en parte al propietario, porque luego vamos a platicar de métodos, estrategias muy específicas para pagar una parte de la propiedad, remodelarla, venderla más cara y pagar lo que se debe al propietario sin tocar nuestra utilidad. Entonces, este segundo inversionista, este segundo caso, es el inversionista que dice: yo voy a identificar todos los tesoros, los diamantes brutos del mercado, y los voy a ir renovando. Y voy a hacer 30%, o en este caso 100% del valor de la propiedad gracias a una remodelación. Y como voy a duplicar, me voy a poder luego apalancar. Y con esta palanca voy a poder multiplicar y hacer más de estas operaciones. Date cuenta que haces 3 y la cuarta está gratuita. Y cada vez que vas a hacer una nueva, esencialmente vas a generar un montón de valor. Pues esto es el poder, en mi opinión, del modelo del flipping, sin que tengas que ser desarrollador, sin que tengas que tener conocimientos en la construcción, porque te apalancas de un arquitecto que él realmente tiene
esta expertise. Entonces, vamos a hacer una cosa, Brenda. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, vamos a continuar a entender un poco cómo funciona el mercado del flipping y luego les invitaremos a un webinar para que puedan aprender cómo hacerlo. Vamos al corte y regresamos con Brenda aquí mismo en Inversiones Inmobiliarias. Estás escuchando Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Estamos de regreso. Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy entusiasmado de compartir con ustedes una nueva herramienta para el inversionista interesado en crecer su patrimonio en bienes raíces o alcanzar la libertad financiera. Nuestro sector es muy abundante, existen muchas maneras de invertir y de poder ganar dinero. Puedo invertir en preventas, puedo invertir en remates hipotecarios, puedo invertir en el sector residencial, en el sector, por supuesto, industrial o vacacional, o puedo a partir de hoy aprovechar la oportunidad de entender cómo invertir en flipping inmobiliario o remodelación. Estamos con Brenda Mendoza, fundadora de la empresa BM Arquitectura, con sus socias Liliana y Isabel. Ellas nos están explicando cómo funciona el flipping inmobiliario y nos están invitando a un webinar totalmente gratuito donde les va a compartir el ABC del método del flipping. Y cuando conocí a Brenda dije, oye, ¿sabes qué? Si yo hubiera conocido un método sencillo que hubiera podido seguir un paso a paso, creo que hubiera podido tener mucho éxito. Entonces, equipo de la producción, si me ponen el código QR, porque les voy a invitar a que ustedes que quieren aprender de manera totalmente gratuita cómo funciona el flipping inmobiliario, Brenda realizará en breve un curso, una masterclass en línea donde les va a explicar cómo funciona esto. Y para los que están interesados en saber más, habrá más oportunidades. Solo tienen que escanear el código QR y les va a llevar a un grupo que es la comunidad del flipping inmobiliario del programa de inversiones inmobiliarias. O sea, vamos a estar rodeados todos juntos de diferentes expertos interesados en justamente aprender del flipping inmobiliario. Y si estás en el auto y no ves este código QR, pues te voy a invitar a que nos mandes un mensaje de WhatsApp donde vas a poner remodelación como mensaje clave al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Vamos a continuar. Este segmento, este rendimiento a mí se me hace sumamente interesante. 30% de utilidad. ¿Ok? Entonces, utilidad sobre inversión, o si lo miro en valor que estoy creando versus el valor de la propiedad, en este caso estamos duplicando el valor de la propiedad. Eso es fenomenal. Luego les enseñaré técnicas de refinanciamiento donde esencialmente puedes sacar de esta propiedad con un crédito de liquidez 70% del valor de la propiedad. Entonces, pusiste 200,000 pesos, la casa valía 360,000 pesos, ahora la vendiste 760, 780,000 pesos, tú pides al banco un crédito de liquidez con una hipoteca sobre esta propiedad, sacas 550,000 pesos y vas a la siguiente oportunidad. Y así vas a ir combinando las oportunidades porque con la siguiente vas a reembolsar el crédito de la primera y harás lo mismo sobre la siguiente. Y así vas a crear una escalera hacia el crecimiento. Ahora, si es un modelo tan atractivo, sin embargo, Brenda, ayúdame a entender por qué cuesta tanto a la gente comprender el valor de esta práctica y cuáles quizás son los mitos y las realidades, leyendas más frecuentes. Claro que sí, Karim. Mira, el primer mito, y yo creo que es el más frecuente que la gente, los propietarios y la misma gente que está interesada en este modelo de negocio tiene, es que creen que no se puede ganar nada de invertir en una remodelación de una propiedad en venta. O sea, los propietarios de esas casas que tienen, ya tienen muchos años, que están deterioradas y que les urge venderlas, desde luego creen que no van a ganar absolutamente nada. Y eso es una total mentira, porque tal como te lo acabo de mencionar en el ejemplo que les acabo de transmitir, se puede duplicar el valor de la propiedad. Y a partir de una remodelación
se puede tener una ganancia a corto plazo. O sea que si la gente realmente tiene la necesidad económica de tener que vender su propiedad para poder hacerse de este dinero para cualquier objetivo que tengan en particular, es importante entender que una remodelación estratégica los puede llevar a incrementar esas ganancias. Ese es el primer mito, yo creo que... Análisis, ¿ok? Aquí lo que quieren es hacer un estudio de mercado para entender a cuánto cotizan las casas en esta zona. Y cuando encuentras una joya escondida en el mercado, porque obviamente estas joyas no son tan sencillas de encontrar, que hay que entender también la psicología del vendedor, pues luego es donde tú dices, hay una oportunidad de hacer mucho dinero en muy poco tiempo, de 6 a 12 meses, de poder retornar tu dinero de una manera muy rápida. ¿Cuáles son los otros mitos que existen? Claro que sí. El segundo mito, que me parece que es de los más frecuentes también, es que la gente piensa que se requiere de mucho tiempo y mucho capital. La verdad es que platicando uno a uno en mis redes sociales con la gente que me sigue, porque yo me dedico a hacer flipping, me cuentan regularmente que se han aventado, como tú dices, de manera empírica a realizar este tipo de inversión para poder remodelar y vender a mejor precio, y me cuentan que les lleva años realizar este tipo de inversión, que no cuentan con el respaldo de alguien que les ayude a entender cuáles son los costos de una remodelación. Desde luego, el no tener idea de cuánto cuesta una remodelación o cuánto se debe de invertir es uno de los principales errores de la gente al intentar hacer este modelo de negocio. Entonces, el pensar que se requiere de mucho tiempo y mucho capital es otro de los mitos que justo en este webinar y en estas asesorías que nosotros damos gratuitamente les explicamos a las personas que no es así, ¿no? Que en realidad hay tiempos justos, la inversión se calcula con base en este análisis de rentabilidad, que es muy importante. No se trata nada más de llamarle al maestro y decirle cuánto me cuesta y en cuánto tiempo lo haces, es hacer toda una estrategia, una planeación. Entonces es importante entender eso. Y respecto al capital, cuando la gente no cuenta con el capital para poder llevar a cabo este tipo de proyectos, lo que yo les comentaba inicialmente es que existe una manera de financiarlo. Como tú lo comentas, a través de créditos que el mismo propietario pueda hacerse de esta capitalización por sus propios medios, o a través de la inversión de uno o varios inversionistas. Te voy a decir una cosa, Brenda. Para mí, la excusa la más importante siempre es el tiempo y el capital. Pero es un error. El obstáculo, lo más importante y que todos podemos superar, es la educación. Cuando entiendas cómo seguir un método muy procesado, que vas etapa por etapa, para entender cómo poder analizar y después calcular el valor de la inversión, y después calcular el potencial a la reventa, y después definir la estrategia para la ejecución de la obra, la estrategia, por supuesto, para la comercialización, y hasta la estrategia para levantar el capital, si sea necesario. Yo te voy a decir una cosa, una vez que entiendas la receta, vas a estar enfrente de un mundo de oportunidades. Entonces, no piensas que el capital y el tiempo sean obstáculos, porque realmente esto es el síndrome de las personas que viven en la enfermedad que yo llamo victimitis excusitis. Si tú quieres entender cómo hacer crecer tu dinero, quizás tienes una propiedad y quieres darle un valor mayor, véndela al precio que tú consideras que sea, la remodelación es una estrategia. Tú eres asesor inmobiliario, te das cuenta que hay un montón de propiedades acá en tu mercado que se podían vender más rápido si se haría un poco de remodelación, y quieres como acercar esta oportunidad a tu propietario. El webinar que va a dar Brenda es muy interesante. Y tú eres inversionista, mejor de todo para mí. Y dices, es que yo voy a cortar todos los intermediarios y voy a aprender a hacerlo yo para maximizar el retorno. Imagínate, el flipping es algo que puedes hacer 2 o 3 al año. O sea, en los próximos 15 años podías haber hecho 15 y en un barrio haber sido la persona que ha identificado las oportunidades, que las ha remodelado, que las haya vendido y que haya creado un camino cierto hacia su libertad financiera. Si todo esto son elementos que te llaman la atención, pero quieres saber cómo hacerlo, ven a la masterclass totalmente gratuita. Es un webinar de 1 hora y media, 2 horas, donde te va a explicar Brenda cómo poder hacerlo. Ven a tener el primer escalón de conocimiento en esta masterclass y lo puedes hacer directamente, gratuitamente. Súmate al grupo de WhatsApp escaneando el código QR que ves en la pantalla, o mándanos un mensaje de WhatsApp al 56
33 12 13 14 y nos vas a marcar la palabra remodelación en tu mensaje para que sepamos que te interesa saber del método flipping. Esta masterclass es totalmente gratuita, entonces no hay nada que perder en venir a aprender en un webinar cómo funciona el mundo del flipping. Continuemos, por favor. Sí, algo que también es importante aclarar es justamente el rol. Y es que mucha gente no tiene esta tolerancia al riesgo. Y es que el riesgo es un tema que a la gente, al inversionista le llega a picar mucho. O sea, como que el riesgo, ¿qué es el riesgo? El riesgo en realidad es no saber cómo se hacen las cosas. Porque cuando uno tiene una estrategia, cuando uno conoce las etapas, cuando uno conoce las variables, los tiempos y los costos, el riesgo se minimiza. El riesgo se gestiona. Y en este tipo de práctica, en este modelo de negocio, nosotros podemos hablar de dos roles en específico y es el inversionista activo y el inversionista pasivo. El inversionista activo es, como tú lo comentas, el flipper. Esta persona que ya cuenta con esta experiencia, que ya tiene en su haber varios ejercicios que a lo mejor los hizo apalancado de una persona con mayor experiencia y capacidad o ya los hizo a través de su propia experiencia y error y conocimiento, que claro que desde luego que en el sector inmobiliario y la construcción los errores se pagan, ¿no? Se pagan con tiempo y se pagan con capital. Entonces, el flipper es la persona que se encarga de hacer todo el modelo de negocio, desde identificar la oportunidad de inversión hasta la intervención, la obra, la venta, etcétera, ¿no? Ese es el flipper. Y tenemos el inversionista pasivo, que es el patrocinador, básicamente quien aporta capital de manera segura con un rendimiento esperado ya a través de este modelo de negocio. Totalmente de acuerdo con esto. A mí se me parece fantástico este método y abre un panorama tremendo para las personas que quieren saber más del flipping. Ahora, ¿qué hemos visto? Uno, que el flipping es para todos. Todos los que están interesados en aprender cómo remodelar una propiedad deberían de estar allá. Que el flipping es un vehículo de inversión muy lucrativo. En menos de 6 meses puedo estar remodelando una propiedad. En un año puedo estar remodelando una propiedad completamente bajo diferentes esquemas de compraventa o de asociación con el propietario, que es muy lucrativo en cuanto a generación de retornos. Puedo estar generando un 30% de retornos sobre mi dinero, pero que no requiere que yo tenga que saber mucho de construcción. No, la casa ya está construido, el departamento también. Así que si te interesa saber de esto, quédate con nosotros. Al regreso del corte te platicamos cómo puedes participar a nuestro webinar totalmente gratuito. Continuamos. Estás escuchando Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Estamos de regreso. Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Me dejaste impactado con el tema del flipping, Brenda, y te tengo que decir que además del retorno económico, el poder ver estas propiedades revivir y cambiar totalmente. Hemos visto el caso de la propiedad de Albatros, nada que ver del punto de diseño inicialmente, y la calidad de propiedad que luego pones en el mercado, pues te da muchísimas ganas. Me gustaría poder platicar de un segundo proyecto. Creo que me traes otro caso de éxito para ilustrar el rendimiento y después vamos a platicar un poco de los roles y del método, por favor. Claro que sí, Karim. Sí, es súper importante que a partir de este análisis de rentabilidad nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el proyecto que nos puede dejar el mayor margen de ganancias. Y es que yo les comentaba en el proyecto Albatros cuál era nuestro margen de rendimiento, que era un 33%. Sin embargo, la utilidad era de alrededor de 180,000 pesos. Ahora les voy a comentar de otro caso que también estudiamos, que se encuentra en la Colonia Guerrero, aquí en Ciudad de México, una colonia que va en ascenso muy fuerte por la especial ubicación que tiene. Está súper cerca del centro, está muy bien conectada, tiene el tren suburbano a pie de calle. O sea, la verdad es que es una colonia que tiene bastante potencial de gentrificación, a pesar de los, digamos, el estatus en el que se encuentra ahorita de popularidad o delincuencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Este caso en particular es otro departamento de igual superficie, son 45 metros cuadrados, y en su estado actual de deterioro, nosotros estimamos por los rangos mínimos y máximos de la zona que podíamos nosotros ofertarle al dueño, al propietario de este departamento, una cantidad de 990,000 pesos como valor inicial de compra de su casa, a través de la cual nosotros le íbamos a inyectar un capital
capital de 250,000 pesos para todo este proceso de remodelación, permisos, notarios, etcétera. Y con ello nosotros íbamos a lograr que la propiedad se pudiera vender en un valor meta comercial de 1,620,000 pesos, que esto representa 36,000 pesos por metro cuadrado. Ojo aquí, el valor inicial estaba en 22,000 pesos por metro cuadrado y a través de esta remodelación íbamos a poderla subir a 36,000 pesos por metro cuadrado. Esto nos da una utilidad de 380,000 pesos. ¿Ok? Aquí estamos hablando de 200,000 pesos más que el otro proyecto, que es el proyecto Albatros, simplemente por el cambio de la ubicación de la propiedad. Esto nos genera un rendimiento del 30% que es la utilidad entre la inversión. Ahora, ¿quieres saber más, por supuesto, de esta técnica, de este método de trabajo, el flipping? Ahora vamos a platicar un poco de la ABC, lo que vas a aprender en la masterclass gratuita. Es un webinar de 2 horas donde te explicamos un poco el método. Es muy sencillo, ponte en contacto con nosotros, nos mandas un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Es totalmente gratuito y nos pongas la palabra remodelación. Y en la tele, si nos estás escuchando, súmate directamente a nuestra comunidad de flippers. Van a ver, vamos a crear una comunidad del flipping inmobiliario aquí en el programa de inversiones inmobiliarias. Ahora, ¿qué vamos a aprender justamente en el webinar, por favor, Brenda? Un poco de la ABC del flipping. Claro que sí. Como bien comentábamos en un inicio, existen muchas modalidades de flipping. O sea, existe el flipping que la persona compra la propiedad, la persona se asocia con el propietario. Todos estos modelos los podemos aterrizar a través de este webinar, en donde nosotros le vamos a explicar a las personas cuáles son las diferentes vertientes de flipping, cuáles son los beneficios concretos y tangentes de hacer esta remodelación estratégica, cuáles son los rendimientos promedio, ¿no? Para que nosotros determinamos si es en verdad o no una estrategia efectiva, cuál es el comparativo de este rendimiento de inversión respecto a otros medios de inversión a corto plazo, y justamente vamos a hablar también de algunas herramientas clave para poder entender todos los procesos que van asociados al flipping. Esto es sumamente importante. Yo siempre digo que la clave del éxito está en el método, es entender cómo puedes, 1, evitar las trampas, 2, conocer los pasos, 3, saber replicarlo. Y no haces el flipping para hacerlo una vez, lo haces luego como un modelo económico, que puede ser tu camino hacia el desarrollo. Por ejemplo, si tienes ganas de desarrollar tierra, pero te da miedo el tema de las licencias, el tema de gestionar un equipo de obra, el hecho de no tener, por supuesto, conocimientos en cómo comprar el material, la materia prima de manera como exitosa, lo que te recomiendo es empezar el nivel abajo. Empieza por remodelar propiedades que ya existen, pero vas a aprender en el webinar cómo poder darle la vuelta a estas propiedades, porque se trata de remodelar, pero de crear valor. Entonces, de un lado compras de manera más económica, intentas financiarte con los demás, luego es una técnica que les enseñaremos, por supuesto. Aportas valor porque transformas el uso de la vivienda para que tenga un valor más importante, que identificaste como una necesidad en su mercado, y después ejecutas, por supuesto, este flip y realizas un retorno de inversión importante. Además, vamos a documentar todo esto, ¿eh? Les voy a compartir un secreto. Estamos trabajando en un proyecto para tener una serie relacionada a la remodelación inmobiliaria aquí en México, no con casos o ejemplos americanos que no aplican a nuestra actividad, sino con casos reales para que ustedes también puedan entender cómo hacerlo, cómo participar. Es muy sencillo. Mándenos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Me indican con la palabra remodelación que quieren aprender y ser parte de este webinar totalmente gratuito. O si están en la tele, nos pueden escanear el código QR. Directamente les vamos a sumar a este grupo de flippers y ahí les vamos a dar los detalles del webinar que vamos a realizar. Es totalmente gratuito, es para enseñarles el método del flipping. ¿Algo más que tendríamos que hacer para seguir un método estratégico? Claro que sí. O sea, aquí en el flipping inmobiliario, la clave de poder tener éxito en este tipo de modelo de negocio es saber identificar la oportunidad de inversión. Esa es la clave. Y yo te lo puedo decir que soy arquitecta. Hay una diferencia enorme entre simplemente ejecutar mi profesión como arquitecta y remodelar una casa, un departamento, que tener una visión un poco más global de cómo funciona el mercado inmobiliario. Y
digo, aquí voy a hacer un poco de comercial a tu masterclass inmobiliaria. Todo este panorama me lo hizo saber justo esta masterclass. Entender los costos mínimos, los costos máximos, cómo evaluar el valor comercial de una propiedad. De hecho, mis socias, la arquitecta Liliana Alarcón, tiene maestría en reconversión de patrimonio edificado y tenemos justamente esta sinergia para poder entender cuál es el valor que le podemos sacar a una propiedad ya existente. En el caso de Isabel, ella tiene muchísima experiencia en la parte de control, gestión y presupuestación de obra, cosa que también es un punto muy importante en esta práctica, ya que es en la ejecución, en la intervención, en la obra, en donde se va muchísimo de la utilidad y del tiempo de este modelo de negocio. A ver, hagamos un recap, un poco de los pasos claves del método de flipping, los pasos básicos o etapas de un flipping que todo inversionista debería de conocer. Me imagino primero es saber bien escoger la propiedad. Después. Sí, lo primero que tenemos que hacer es identificar la oportunidad de inversión. Para esto, después hacemos un análisis del mercado inmobiliario, lo que nosotros le llamamos un análisis de factibilidad, en donde nosotros evaluamos justo el precio máximo mínimo, evaluamos una posible monto de inversión, un presupuesto mínimo viable para su remodelación, con base en un diagnóstico que nosotros efectuamos a través de una visita física al sitio. Nosotros vamos personalmente a la propiedad, evaluamos el daño, el deterioro y evaluamos cuál es la cantidad de acciones que tenemos que llevar a cabo para saber si con el monto mínimo y el monto máximo tenemos un margen de operación que nos permita maximizar y tener esta rentabilidad de la cual te estoy hablando. Y les vamos a enseñar cómo hacer esto con un despacho de arquitectos en su zona, independientemente de donde están. Si están en la Ciudad de México, pues obviamente les puede acompañar el equipo de Brenda, Isabel y Liliana están en otras ubicaciones, también les pueden acompañar, pero si estoy en Chihuahua, por ejemplo, ¿cómo lo hago? No te preocupes, aquí es donde formar un equipo de poder te ayuda, porque el arquitecto te va a cobrar sus fees, que es normal, su servicio, y tú lo que haces con él es invitarle a que te pueda ayudar a tomar una buena decisión. Y como sabe que van a hacer muchos de estos a lo largo del tiempo, él te va a ayudar literalmente a poder identificar cuáles son los proyectos que van a generar el mejor retorno por el menor esfuerzo. Todo esto lo vemos justamente en el webinar, donde vamos a compartir casos muy concretos, métodos muy específicos para que puedan entender cómo ganarle al flipping inmobiliario. ¿Cómo? Mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Ahí me pongan un WhatsApp que dice remodelación, o si están en la tele, escanean directamente el código QR, súmense a la comunidad de flippers que tenemos. Vamos a platicar de flipping inmobiliario. A ver, después de esto, ¿qué hacemos? Mira, yo quisiera dirigir la audiencia a la cual me parece que le debe de interesar sí o sí entrar a este webinar, y le estamos hablando a propietarios de vivienda interesados en maximizar el valor de su patrimonio en venta o alquiler. También le estamos hablando a pequeños y medianos inversionistas interesados en invertir de manera segura, eficaz y rentable en bienes raíces, así como profesionales del sector inmobiliario y de la construcción que deseen implementar este modelo de inversión en bienes raíces de manera segura y eficaz, maximizando ganancias y minimizando riesgos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí es una súper como oportunidad. Uno, porque es interesante. Dos, estás trabajando a corto plazo. No estás esperando 3, 4 años para volver a ver tu capital regresar. Al contrario. 3, es sencillo. No es como si fuera algo muy complicado. Y todos lo hemos visto en las series americanas. Aprovecha justamente tú también para desarrollar tu conocimiento. Date el tiempo de educarte y después quizás empiézalo con tu propia propiedad. Te vas a dar cuenta que quizás le puedes aumentar un 20-30% de su valor, y si es el caso, refinanciarás esta propiedad para sacar capital y empezar un negocio. El flipping es algo que puedes hacer de actividad principal o que puedes hacer como actividad secundaria. Es una súper actividad en pareja, en familia, por ejemplo. Brenda, es un gusto tenerte con nosotros, ha sido un gusto. Te vamos a invitar a que regreses a compartir casos de éxito con nosotros regularmente. Invitamos a todos los que nos escuchan a contactarnos si quieren saber más de esta masterclass gratuita sobre el flipping inmobiliario. Es un webinar de 2 horas. Contáctenos al 56 33 12 13 14. Muchísimas gracias, Brenda. Vamos al corte, regresamos. Estás escuchando Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby.
Estamos de regreso. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Continuamos y terminamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Feliz de acompañarlos. Hemos platicado con Brenda Mendoza del flipping. Espero que para todos ustedes que están buscando justamente trabajar sus inversiones, pues hayan encontrado un vehículo adecuado. Si están pensando en cómo generar plusvalía, el otro mecanismo, la otra iniciativa que les puedo proponer es la de comprar tierra. Y vamos a platicar